Bueno, acá estamos con Alfredo Zambrana. Vamos a hacer una entrevista porque él es una persona que era ateo. Desde mi juventud era ateo, incluso a pesar que por parte de mi padre, de mi familia paterna, todos eran creyentes. Todos eran creyentes desde mi abuela, eh, creyentes, cristianos evangélicos. Más sin embargo, yo fui desde joven tal vez seducido por las ideas de izquierda, que es muy común en la juventud. Pero ¿de qué país? ¿De qué país nos cuentas Venezuela, un poco? Oh, de ok, de Venezuela, sí, de Venezuela. Venezuela. ¿Estudiaste toda tu juventud allá en Sí, Venezuela? estudié toda mi juventud en Venezuela hasta la universidad y me dediqué a la docencia y la investigación, también como abogado en ejercicio de la profesión. Pero en una fase previa, antes de recibirme o graduarme como bachiller y antes de entrar a la universidad, estuve en un ambiente estudiantil muy influenciado por las ideas de izquierda. Y cuando se es joven, es muy fácil ser seducido por esa idea y una de las que Sí. propugna precisamente es el ateísmo. Pero déjame preguntarte, porque cuando hablamos de ideas de izquierda, pareciera como que uno tiene que aceptar algún tipo de doctrina o algo sin usar la lógica. O sea, ¿cómo una idea puede ser depositada en tu mente en una manera que la lógica no tenga influencia sobre esa idea o ese pensamiento que están depositando? ¿Explica? Precisamente la izquierda, y cuando me refiero a la izquierda me refiero al marxismo, para tenerlo claro, porque puede haber alguna confusión con respecto al alcance del término. Una de las metodologías, vamos a decirlo así, es que no reflexiones, que no apliques la lógica, sino sencillamente que aceptes como un dogma toda la idea filosófica que te están exponiendo y dentro de esa propuesta que te hace el marxismo, que en el inicio no te lo dicen, porque termina siendo una especie de secta, en mi concepto. En este momento lo puedo decir y lo puedo afirmar y sustentar. Ellos buscan la manera, los que propugnan este tipo de ideas, de que no creas en Dios, para que aceptes sus ideas como un dogma y como una idea que es incontrovertible y que es la verdad absoluta y no hay otra verdad. Y la idea de Dios para este tipo de personas que propugnan el marxismo como idea es un obstáculo. Se convierte en un verdadero obstáculo porque la idea de Dios nos da libertad. Cuando nosotros comenzamos a pensar en Dios y en Cristo, nos va dando libertad porque nos libera de todos esos dogmas. Esto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del conocimiento que trata de explicar desde el punto de vista humano un aspecto de cómo funciona la sociedad. Pero la libertad que nos da Cristo va mucho más allá de eso. Entonces, es una práctica común y cotidiana del marxismo, apartarte de Dios para poder inculcarte todas esas ideas que definitivamente terminan creyendo en ellas sin ningún tipo de lógica ni reflexión real de la situación. ¿A qué edad tú te considerabas ateo 100%? ¿A qué edad tú crees que estabas totalmente convencido de esos dogmas y filosofías que te habían enseñado? Entre 16 y 17 años. Entre los 16 y 17 años tenía ya una amplia información y había tenido un grupo de amigos, entre esos profesores que me dieron clase en la escuela secundaria, también otros amigos que era activista también político en ese sentido, que venían propugnando esas ideas y lo primero que comienzo a leer a esa edad es el manifiesto comunista. Y a partir de ahí comencé a profundizar en esa idea, a leer El Capital de Marx. Esa idea comienzo a profundizarla también cuando empiezo a abordar lo que es la filosofía. Y dentro de la filosofía comienzo a estudiar a Engels y después en consecuencia a Marx. Y a partir de ese momento comienzo a entrar en ese mundo y comienzo
a militar esas ideas durante mucho tiempo, gran parte de mi vida. También había un rechazo, porque ahí hay un papel preponderante que juega el grupo social donde estés inmerso. Había un rechazo importante, no al cristianismo como tal, eso lo puedo decir hoy día, sino al sistema religioso imperante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que es la religión católica. Entonces era como una manera también de anteponer ante ese sistema religioso una perspectiva contestataria, una perspectiva revolucionaria, donde se decía que todo lo que estaban propugnando el sistema religioso era una gran mentira para dominar a la sociedad. Y ese discurso fue comprado, pero el problema es que en el contexto donde yo crezco, donde yo me educo, es un contexto religioso católico, en el cual es muy fácil, si consideramos lo que es ese sistema religioso, acotando de que no es cristianismo, es muy fácil entonces seducirlo a uno con esas ideas de izquierda. Pero ¿alguna vez participaste o tuviste algún debate con una siendo ateo, convencido y bueno, tenías mucha información? ¿Alguna vez tuviste algún debate con una persona, digamos, cristiana? ¿O alguien que sustentara con evidencia la creación hecha por Dios? Fíjate, nunca tuve un debate en esa oportunidad en mi juventud, porque también el sistema educativo, lamentablemente, ha excluido a Dios de la ecuación. Y eso sucede en todo el mundo. En el sistema educativo te enseñan, son las ideas ateas. Por ejemplo, cuando te empiezan a explicar el origen del hombre, lo que te proponen es la teoría de la evolución de Darwin. Que es una teoría. Que es una teoría. Así. Y bueno, siempre lo he dicho, no puedo decir en este momento, en aquella oportunidad no. Es más fácil creer en Dios que en la teoría de la evolución de Darwin. Hay que tener mucho más fe en lo que propone Darwin que creer en Dios. Claro, eso tiene sus explicaciones, pero próximamente vamos a ahondar un poco sobre eso, ¿no? Y el sistema educativo te lleva a eso, te presenta una perspectiva donde el hombre es el centro de todo y la referencia moral del hombre es el hombre mismo. Y cuando la referencia moral del hombre es el hombre mismo, es relativa, no es absoluto. Y ahí comienzan los grandes problemas, no solo para el hombre en forma individual, sino para las sociedades. Claro, y que son los problemas que vivimos en la actualidad. Porque un hombre puede decir que se puede casar con 2 mujeres y otro dice que se casa con 5 y otro dice que se casa con otro hombre y no hay ningún problema. Bueno, y ahí entra también entonces los sistemas culturales. Los sistemas culturales, por eso la relatividad de la moral. Y de ahí que también cuando uno está en ese proceso de formación educativa, te empiezan a hablar de cultura, las diferentes culturas, los procesos culturales, pero partiendo que toda fuente de conocimiento es generada en el hombre. Y ahí es la gran falsedad. Y es el grave problema que hay en el sistema educativo por cuantos, repito, saca de la ecuación a Dios. De manera intencionada, incluso de manera intencionada. Todo ese cúmulo de situaciones, todas esas características del sistema educativo, todas esas ideas políticas impartidas, sobre todo también en Latinoamérica, desde lo que fue los procesos de los años 60, con la influencia, lamentable influencia, de lo que fue la Revolución Cubana, que fue llevado esa ideología al resto de los países de Latinoamérica, teniendo éxito en algunos, en otros no tanto, pero que ha generado más problemas que soluciones. En ese contexto, la juventud es presa fácil para militar esas ideas. Y en mi juventud, pues, las llegué a creer. Solo que a medida que vas enfrentando la vida y vas creciendo y vas viviendo, te vas dando cuenta de muchas cosas que tal vez pones en perspectiva lo que te han enseñado como un dogma y lo contrapones a otra fuente de conocimiento, que no es la del hombre, precisamente. Pero no todos
llegamos a eso, no todos. No porque no podamos hacerlo, sino que hay algunos que deliberadamente rechazan, porque han crecido en ese dogma tan fuertemente, que rechazan cualquier otro tipo de sistema, cualquier otro tipo de explicación, por ejemplo, del origen del hombre, de dónde venimos, por qué existe el mundo, cómo se sostiene el mundo, la creación, y los rechazan deliberadamente. Hay otros que lo aceptan. Eso también tiene una explicación espiritual, lógicamente, ¿no? De tal manera que todos estos aspectos fueron conformando una idea atea, donde no consideraba que todo sistema religioso era un instrumento para dominar a las sociedades. Palabras menos, palabras más, es lo que propone el marxismo. Yeah. Es su opinión sobre. Ellos hablan de religión, porque es que religión no es igual que cristianismo. Claro. Pero en ese momento la contrapuesta era el sistema religioso y las ideas de no creer en Dios. Claro, no, y esto me imagino que se refuerza con el papel de que la religión no había hecho un buen papel, que obviamente aclaramos que religión y cristianismo son dos cosas diferentes, pero bueno, la religión con la época de la Inquisición y todo eso son cosas que se tomaron para decir que esto es, que no sé, que tenemos que ir en contra de eso. Que conversando con una persona la vez pasada, caímos en el tema del feminismo. Yo le decía, mira, lo que pasa en el feminismo es que el feminismo es una solución humana a un problema espiritual. El hombre golpeaba a las mujeres, no les daba el sustento, tenía muchas mujeres, era irresponsable, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la mujer saca su arma, que no es un arma, no es la arma correcta, pero bueno, en sus posibilidades humanas, entonces entre el feminismo y la mujer, que puede, que no sé qué, que es más o menos la misma línea que el marxismo aprovechó. Hubo una inquisición, uno aquí, todas las religiones son malas, entonces sacan a Dios de la ecuación, que es el grave error. Y claro, el marxismo después se da cuenta de que esto le rinde su fruto para sus intereses. Para sus intereses, porque fíjate que el marxismo, la experiencia que ha habido en el mundo hasta ahora, que han sido, en mi concepto, malas experiencias, en todos los países donde ha tratado de implementarse un sistema marxista, la experiencia le dice a ellos que se hace necesario sacar de la ecuación a Dios, porque generalmente el marxismo se basa en rendir culto a la personalidad, a una persona en específico, a un líder. Ellos lo primero que hacen elegir es un líder, y ese líder tiene que ser seguido, y es un líder que tiene infalibilidad y que asume el papel de pensar por todos los demás. De ahí, si dentro de la ecuación del marxismo entra Dios, queda desvanecido inmediatamente, porque es totalmente contrario a lo que es el cristianismo y lo que es Dios. Por eso ellos en los países donde han logrado tener el poder, lo primero que hacen es perseguir al cristianismo, porque es una amenaza para su pensamiento. Fíjese que así pasé muchos años de mi vida pensando en el ateísmo, en una primera etapa de mi juventud. Sin embargo, cuando uno ya ingresa a la universidad, se empieza a profundizar también esos conocimientos que ya vienen de secundaria, los que nos dedicamos a eso. Yo siempre tuve inclinación por la investigación, dedicarme a esa área, tuve siempre esa expectativa. De hecho, soy docente precisamente por eso, en el área del derecho, y en la universidad también se aborda y se profundiza este aspecto. De la misma manera, Dios está fuera de la educación universitaria. Pero y se profundiza. ¿Cómo puede profundizarse algo que no tiene sustento? Ese es el gran problema que ellos tienen, porque lo tratan de justificar. Y fíjense que en las universidades, sobre todo en el área de ciencias sociales, nosotros abordamos el estudio de la filosofía. Entonces, cuando abordamos el estudio de la filosofía, entonces comenzamos a ver todo el proceso del pensamiento filosófico del hombre. Y si nosotros nos remontamos, el hombre
en una primera etapa, desde el punto de vista de la historia secular, se habla de una etapa donde hubo una conducta mística o el misticismo para explicar todos los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos que ocurrían. Y después viene una etapa donde hay una explicación lógica desde la perspectiva de lo que es la educación formal desde el punto de vista de la filosofía, con los presocráticos, luego con los socráticos, todo el movimiento filosófico que se da en el siglo V y VI antes de Cristo en Grecia, y se le comienza a dar otra connotación. Pero ¿cuál era el problema de esta explicación? El problema de esta explicación, volvemos a lo que le había dicho inicialmente, es que es el centro de todo el hombre mismo. Y cuando pones en el centro de todo el hombre mismo y como referencia al hombre, vas a construir un dogma que es un castillo de naipes y se va a desarmar fácilmente frente a la fuente verdadera del conocimiento. Ahí pasé por un proceso de formación bastante interesante, estudiando todas las escuelas filosóficas, pasando por la escuela alemana, como le dije, los presocráticos, socrático, marxismo, Engels, hasta los últimos filósofos de la época contemporánea como Sartre y todo esto. Eso afianza tu conocimiento y te hacen ver que es la verdad verdadera, que es la verdad absoluta y que no hay otra posibilidad. Y dentro de ese contexto te consigue con muchos docentes, no todos, pero sí su gran mayoría, donde te plantean que esa es la verdad absoluta y que creer en Dios es algo de personas que no son intelectuales. Entonces entra el intelectualismo a jugar un papel preponderante. Entonces te van colocando en un sitio, porque si tú crees en las ideas que te han enseñado en el desarrollo del conocimiento humano a través de las diferentes escuelas filosóficas, porque la filosofía no es otra cosa que la explicación humana o la perspectiva humana de lo que somos y hacia dónde vamos. Es eso. Y hay distintas perspectivas a lo largo de la historia. Entonces te hacen encasillar que si no estás de acuerdo con todo ese proceso de construcción del conocimiento, entonces no eres intelectual. Estás en el campo de la ignorancia y te catalogan como un ignorante. Entonces empiezan a asociar, que sería lo contrapuesto, si crees en Dios y tu creencia es en Dios, entonces eres un ignorante. Porque las explicaciones que tú me estás dando desde el punto de vista de Dios no son esas. Las explicaciones es esto lo que te estoy planteando a través del sistema filosófico y no hay otra respuesta. Aquí está la verdad verdadera, la verdad absoluta. Porque lo que tú estás diciendo no tiene ningún sustento. Pero lo que está diciendo el sistema filosófico sí tiene sustento. Entonces ahí entra en una contradicción. Entra en una contradicción y en esa contradicción el entorno social universitario, en el caso yo estoy hablando de mi experiencia, en el entorno social universitario, que puede ser otro que no sea universitario, en otro entorno social, en su trabajo, en su comunidad, trata o va buscando de encasillarte en ese calificativo que creer en Dios es ser ignorante. Cuando en definitiva es lo contrario. Es lo contrario. Oye, qué interesante todo eso que me has contado, los libros. Bueno, yo pasé por una experiencia similar, pero digamos rápida porque no profundicé tanto en el estudio de esas doctrinas como tú. Bueno, yo me crié en Cuba, pero no entré así a profundidad a leer libros y esos detalles. Entonces me gusta mucho lo que estás hablando y es algo que puede ayudar a la audiencia porque a lo mejor hay alguien que todavía cree en esas cosas que no tienen sustento, pero que es un adoctrinamiento, digámoslo, fuerte. Sí, verdaderamente es un adoctrinamiento importante. No estoy diciendo que el conocimiento en sí mismo sea malo, porque es importante uno abordar las distintas áreas temáticas que nos da la vida, pero hay que discernir. Y el problema es que en la forma que se imparte ese conocimiento, y como lo hace como un dogma, no te permiten discernir
Y si te lo plantean, como te dije con anterioridad, como verdad absoluta y verdad verdadera, y que no hay posibilidad de otra propuesta o de otra idea, ahí es donde está lo negativo. Y fíjate que en ese proceso, en ese proceso, hubo un punto de inflexión en mi vida. Un primer punto de inflexión O sea, que me hizo pensar por unos segundos nada más, ¿no? cambiando, o sea, iríamos a la pregunta, o sea, ¿cómo fue que conociste a Jesucristo? ¿Hubo algo ahí, ese punto de inflexión el que vas a comentarme? ¿A qué edad más o menos fue Es eso? un poco largo el proceso, ¿no? Pero de conocerlo a Cristo y haberlo aceptado como mi único y suficiente Salvador, fue hace poco tiempo, como 7 años. Pero el punto de inflexión a que me estoy refiriendo en esa secuencia de mi formación que yo venía académica, en la secundaria, fue cuando tenía la edad de 17 años. 17 iba a cumplir 18 años. En ese momento, hasta ese momento, verdaderamente no se me había presentado a mí la palabra de Dios, la Biblia. Hasta ese momento la conocía, sabía de su existencia, pero nunca la había abierto para leerla, ni siquiera tenía una en mi biblioteca. Y en un viaje que yo hice, en la ciudad donde vivía mi papá, que hoy está con el Señor, en ese momento, cuando tenía 17 años, él me hace una invitación. Había una actividad, él cristiano, y había una actividad de un barco que se llama Logos, no sé si en la actualidad todavía existe ese ministerio, que va por distintos puertos del mundo llevando Biblias, bibliografía cristiana, y él me invita. A los 17 años era atractivo, vamos a un barco. Me pareció interesante, pero yo no sabía en sí qué era lo que se hacía en el barco, o sea, no tenía ese discernimiento en ese momento, lo vi como algo emocionante, ir al barco, vamos al puerto de la ciudad donde vivía, se llama Maracaibo, la ciudad, y fui. Cuando fuimos, entramos, estábamos viendo la Biblia y me di cuenta, ¿no? Y él compra una Biblia y me la presenta. Y me escribe la dedicatoria, me la entrega, yo la recibí y me la llevé después a mi casa, no vivíamos en la misma ciudad, yo me fui a mi ciudad y pasaron muchos años en yo abrir esa Biblia y leerla. Muchísimos años. O sea, cuando hablo de muchos años, estoy hablando de que pasaron 23 años. Wow. Pero siempre la tuve. Llegué y acomodé esa Biblia en mi biblioteca. Y la tuve ahí. O la abrí, cuando me la dio, vi lo que me dedicó, vi que me había escrito leer versículos, una serie de versículos, pero no los leí, la cerré y la coloqué en mi biblioteca. ¿Por qué le digo que es un punto de inflexión? Porque en ese momento no la leí, no le tomé atención, pero 23 años después me di cuenta de que ese fue el primer llamado que me hace el Señor a mí. Me toca la puerta de mi corazón por primera vez. Yo no atendí, tal vez lo ignoré por completo en ese momento, pero guardé la Biblia y fue pasando el tiempo. Después pasé por el proceso universitario y empieza todo ese proceso de creerse uno autosuficiente, que es el otro problema del ser humano, de creerse autosuficiente y que todo lo podemos resolver y que no dependemos de nadie, mucho menos de Dios. Lo que piensan, no dependemos de Dios, no depende de nadie absolutamente. Y eso te va afianzando esa idea donde tú eres el centro de todo, es decir, el egoísmo humano, ¿no? No, y a veces me identifico con lo que estás diciendo porque a veces uno incluso logra ciertas cosas y entonces uno cree, se va afianzando eso mismo que tú dices, no, sí, yo lo puedo hacer.
Yo pensaba antes de conocer a Dios de que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Y uno se propone cosas como tener tal novia, Ujú. o sacar tal carrera, o ganar tanto dinero, o comprarme tal cosa. Y entonces esos pequeños detalles van haciendo como que el ego, que esa personalidad del yo vaya creciendo. Evidentemente que es así, ¿no? Compartimos esa experiencia en ese sentido. Y luego pasé por un proceso. ¿Por qué se afianza eso en mí? Porque mi inclinación era el estudio, el intelectualismo, leer y estudiar, ser un excelente estudiante, y me enfoqué en eso. Y empecé a cosechar éxito en mi vida estudiantil. Fui un excelente estudiante, rendí muy bien en la carrera universitaria, luego me gradué de abogado y comienzo entonces inmediatamente a ejercer mi profesión y al mismo tiempo en forma paralela a seguir estudiando, posgrado, y todo marchaba bien, excelente. ¿Eso qué produce? Creerte realmente de que todo lo que tienes te lo mereces, todo lo que haces por tu propio esfuerzo y que no dependes absolutamente de nadie. Y ahí, en esa forma de pensar, el pensamiento, la cabida, pensar en Dios es nula, es nula. Dios a veces actúa de maneras que para nosotros el hombre nos parece extraña, pero no es así. Es decir, tienes que quebrarnos para podernos hacer entender. Dios no trabaja de la misma manera con todos, pero en mi caso eh, fue así, tiene que quebrarnos para hacernos entender de que nosotros dependemos de Él. Y después, fíjense que te hablo de un punto de inflexión que fue cuando tenía 17 años, y ya cuando conozco a Cristo pasan muchos años, y hubo una serie, todo lo que iba bien en mi vida, un profesional exitoso, eh, había dedicado al estudio, en ese sentido, con la mayor humildad lo digo, o sea, me graduó de carrera de pregrado, con 4 posgrados, porque me dediqué a todo lo que es el desarrollo de la actividad académica, docente universitario, y todo parecía marchar excelente, porque había logrado todo lo que yo me había propuesto. Pero más sin embargo, dentro de toda esa vida, siempre había momentos en que uno siente un vacío, que algo falta, que todo no está completo. Y en ese momento, desde el punto de vista económico estaba bien, desde el punto de vista profesional había logrado todas mis metas, estaba desarrollando la actividad que yo quería, pero entonces hay la sensación de que algo falta. Me llama la atención eso que acabas de decir porque esa fue la pregunta que a mí como que me martillaba en la mente. Tiene que haber algo más, algo falta, porque yo decía, no puede ser que la vida sea solo lo que nos enseñaron, que los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. O sea, tiene que haber algo más. Y esa pregunta fue la que me martilló ahí, hasta que eso fue lo que uno llega a la conclusión que tiene que haber algo más. Y ese algo más, obviamente, es Dios. Así obviamente es Dios, y que uno trata de llenar ese espacio con otras cosas. Pero como uno ve el mundo desde el punto de vista material, el materialismo, porque si uno, en mi caso, viene de las ideas marxistas, de ideas ateas, te aferran a lo material, el mundo material. Y dentro de esa idea es una gran tragedia ser ateo. Al día de hoy lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el mundo termina el día que mueres y no hay más nada. Hasta ahí llega todo. No hay esperanza alguna. Todo terminó allí. Es una vida, vivirla de esa forma. Lo cual yo lo veo insignificante, porque a lo mejor hay personas que tuvieron un accidente, murieron a los 5 años, o a los 10, a los 15, ¿y qué pasó? Eso era todo. No tiene sentido esos 15 años en el tiempo de la humanidad. Es Ahí, irrelevante. ahí diría entonces que la vida es un chiste. O sea, decir, la vida es un chiste.
Porque, ¿cuál es el objeto? ¿Para qué nacemos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que en otros videos vamos a hablar del libro de Eclesiastés, que toca esos puntos. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento en que empezaron a suceder acontecimientos en mi vida que todo lo que marchaba muy bien no empezó a marchar tan bien. Y me di cuenta cómo de un día para otro que crees tener todo resuelto, todo se desaparece de tus manos, de un momento a otro, todo. Eso te incluye en todos los aspectos de la vida. Empiezas a tener problemas en el matrimonio, empiezas a tener problemas materiales, económicos, pierdes seres queridos, entonces te genera toda una situación que de un día a otro, en cuestión de 24 horas a menos, la vida te cambia completamente. Entonces ya no te sientes tan seguro de aquello que pensabas que tú habías logrado. Ves que es efímero y cómo la vida te puede cambiar drásticamente las circunstancias. Así como al día de hoy, después que estudié la palabra del Señor, pongo como ejemplo el caso de Job, que le cambia drásticamente las circunstancias de su vida sin saber lo que estaba sucediendo realmente de un momento a otro. Y ahí es cuando uno tiene que ser quebrantado. Te estoy explicando en mi proceso específicamente. Y en ese proceso de quebranto fue muy fuerte. Uno de los acontecimientos más, tal vez que más me quebrantaron fue la muerte de mi hermano. Y fue una muerte muy sorpresiva, muy joven, 35 años, inesperada, por supuesto. Y eso me termina de derrumbar, porque eso sucede en medio de una situación que también tenía problemas matrimoniales, no tanto económicos, pero sí problemas de tipo emocional. Y llegó un momento en que yo trataba de solucionar las cosas, y me daba cuenta que todo lo que hacía no daba ningún resultado. No daba ningún resultado, y cada día me sentía más hundido, caí en depresión, pues no conseguía respuesta. Me sentía en ese momento como inútil, porque todas las herramientas que yo había desarrollado durante tantos años en mi vida no servían para nada en ese momento. No podían resolver la situación que tenía. No había forma. Y trataba y no había forma. Nada salía bien. Y en ese momento caigo en depresión, estoy en depresión, paso por psicólogo, por psiquiatra, veía que no producía ningún resultado, no, sus palabras me eran vacías, lo que decían, después terminan dándote una pastilla, recetándote una pastilla, entonces como escapar a la situación, caes en un ciclo de estar dormido, bajo el efecto de la droga lícita en este caso, te despiertas, te ves en el problema y tratas de huir de la situación volviéndote a dormir, entonces caes en un círculo vicioso. Y en ese proceso... Y no, interesante de que ahora que estabas comentando eso me viene a la mente el versículo que dice: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Así es. Entonces, ahí con respecto a la libertad, entonces uno está encadenado a toda esa situación, ¿no? Preso de toda esa situación. Y ahí en ese momento me sentí quebrantado y Dios usó una persona, fíjate que una persona que en mi trabajo era una chica que era mi subordinada, o sea, yo era su jefe, y ella, sabe que eso crea cierta distancia también, pero dentro de su, buscó la ocasión y me presentó la palabra. ¿Qué edad tenías ahí? Mira, ahí tenía 42 años, 42 años. Y ella me presenta la palabra, y cuando ella me presenta la palabra, ella me dice: tú sabes que todo eso lo que estás viviendo, la única solución es Cristo. Me dice, Cristo es nuestra esperanza. Y me comienza a hablar de Cristo. Entonces yo en ese momento reacciono de una manera cerrada, porque yo vengo con toda esa formación, y yo no le dije nada por respeto, pero en ese momento dije, bueno, o sea, esta no es la solución de eso, ¿no? Pero después veo que a medida que pasa el tiempo me voy hundiendo más, ¿no? O sea, me sentía más impotente. Y un momento en que
yo no resistí más. Ella hizo un proceso de evangelización conmigo, varias veces hablaba conmigo, yo la escuchaba. Y en una ocasión ella me Y ahí dice... hay un detalle que tú dijiste de Mm, que a veces Dios tiene que quebrantarnos, porque yo he hablado con personas mm, que pues, de Dios, queriendo hablar de Dios, me rechazan, ¿no? Pero me doy cuenta que pasan por una situación difícil y ya la persona al menos te escucha un poco más. Y ya está un poco más abierta a escuchar lo que le estás diciendo porque se da cuenta que con sus armas, con lo que ha hecho hasta ahora no le ha funcionado. Y entonces eso usa Dios quebrantarnos para que entendamos que solamente a través de Él. así es. Y en eso, en mi biblioteca, había pasado por muchos viajes, había vivido en varias ciudades. Y la Biblia, retomando lo que años atrás, muchos años atrás, mi padre me había regalado en el barco, barco Logos, estaba extraviada, ¿no? Pero no estaba buscándola tampoco. En ese momento que me estaba predicando esta hermana en Cristo el día de hoy, tengo un primo que me dice, sin yo preguntarle nada, me dice, ¿sabe que tengo algo que es tuyo? Después de tantos años, porque yo viví en su casa un tiempo cuando era estudiante, tengo algo que es tuyo y quiero entregártelo, devolver. Bueno, ¿qué será? Bueno, fue a mi casa, era la Biblia, la que me había dado. Mira eso. No le había dicho nada, no le había preguntado y me la entrega. Cuando me la entrega, a mí lo primero, yo digo, esta es la Biblia que se me vino a la mente cuando me la había dado años atrás. Él se va. Ese mismo día empecé y abrí la tapa. Y fue la primera vez, después de tantos años, de más de 2 décadas, que leí los versículos que los versículos eran Camino a los Romanos. Entonces, empiezo a leerlo y quedo impactado. Y hace sentido. Sí, entonces quedo impactado porque cuando lo empiezo a leer, entonces no solamente quedo conforme con los versículos que estaba leyendo, de este caso de la carta de los romanos de Pablo, de la Biblia, sino que empiezo a leer todo el libro de Romanos. Y en ese momento se me desata una sed de conocer y leer toda la palabra. Oye, es algo impresionante porque, bueno, Pablo es la persona más culta desde el punto de vista de la escritura después de Cristo, por supuesto. Es Pablo, es la persona con conocimiento. Y él, ahorita que estamos hablando, me estaba acordando de que hay varios pasajes que él hace analogías con el derecho. Así Como es. que dice, por ejemplo, la mujer mientras viva es casada a su marido, pero cuando muere por la ley y hace varios detalles, me imagino que eso te hizo tremendo clic. Es que sí, es que cuando yo estaba leyendo Romanos por primera vez, ahí es cuando comienzo a leer Romanos, o sea, estoy leyendo, no estoy convertido aún, no he aceptado a Cristo, es mi primer abordaje de la palabra que me presenta Dios. Fíjate cómo utiliza Dios a otras personas para llevarle el mensaje, el evangelio. No, y Dios no te presiona porque el hecho que haya sido 23 años después, o sea, Dios te deja que tú avances en tu deseo, en tu ignorancia, en esa prepotencia que uno tiene, pero Dios da tiempo, pero Él está pendiente de ti. Siempre Dios es bueno y siempre nos cuida. Y a sus hijos, Él sabía lo que iba a suceder en ese tiempo. Claro, yo no lo sabía, claro. pero Él sí lo sabía porque es Dios. Es el único que lo puede saber, de hecho. Es un atributo de Dios. Entonces fíjese que cuando empecé a leer Romanos, que tocas el punto del derecho, yo sentía de que estaba estudiando derecho, pero de otra perspectiva. De otra perspectiva, una perspectiva espiritual, podemos decirlo ahora, ¿no? En ese momento no tenía ese discernimiento, lo veía, pero lo veía tan familiar, porque cuando presenta el primer capítulo, capítulo 1 de Romanos, el 2 y el 3, era un juicio que me estaba presentando. Una pregunta, ¿cómo ves tú como abogado esta persona Pablo? ¿Alguna vez tú creíste que ser creyente era ser un ignorante? Cuando tú llegas a esa carta de Romanos, esos 3 capítulos, esa persona de la cual tú estás leyendo parece ser una persona
inventando cosas o parece ser una persona altamente académica? ¿Cómo tú lo percibiste? Fíjate que como soy acucioso y venía en esa formación de la metodología, de investigación, de cómo yo cuando leo la Biblia empiezo a ver, después que leo Romano, empiezo a ver quiénes son los autores, veo Pablo y empiezo a indagar sobre la biografía de Pablo. Y me doy cuenta que Pablo tenía una preparación tremenda. O sea, Pablo era un hombre que era políglota, hablaba varios idiomas. O sea, Pablo, además de eso, tenía una excelente formación. Y Pablo después, entonces, cuando empiezo a ver su biografía y lo que dice después en sus cartas, cuando dice que todo eso que él tiene, lo tiene por basura frente a Dios. Y Pablo se defiende ante el rey Agripa. Sí. Pablo hace varias defensas. Entonces yo quedo impactado con eso y la actuación que hace Pablo, sí, como que se defiende y apela ante el emperador en su decisión, que eso yo lo había estudiado cuando hice mi carrera, de lo que era, eso se llamaba en derecho romano el per saltum, que era Apelar en vez de al César. apelar al César. Y cuando yo veo el nombre, si esto es el per saltum que yo estudié en el derecho romano, entonces eso me atrajo aún más a profundizar. Y la primera carta que yo empecé a estudiar y analizar fue la de Romanos. Y fue bastante impactante para mí porque la entendí. Por supuesto, el Espíritu Santo me da el entendimiento, eso lo puedo decir en este momento, pero en aquel instante no tenía ese discernimiento, es decir, es el Espíritu Santo que me está dando el entendimiento. Pero lo entendí perfectamente y me vi reflejado. Porque me vi reflejado en ese juicio que presenta Pablo. Y yo decía, pero es que aquí partimos como culpables. Nosotros la humanidad hemos sido declarados culpables. Y parece que no hay solución, porque si yo soy declarado culpable en un proceso judicial, ya lo que viene es la imposición de la pena. Entonces decía yo, haciendo analogía con lo que leía en la carta a los romanos, y yo dije, en este tiempo en la vida, si no tengo a Cristo, lo que estoy es esperando la pena de muerte sea aplicada. Como cuando se está en el corredor de la muerte, ya tienes una sentencia. Pero en este caso el único que me puede sacar del corredor de la muerte es Cristo. Empecé a llegar a esas conclusiones en base a lo que Pablo me dice, pero es que no solo ese aspecto, sino que la carta te aborda otro aspecto importantísimo cuando te dice que en forma deliberada el hombre decide no creer en Dios. Porque la carta me presenta tres aspectos fundamentales que empiezo yo a abordar y a estudiar, que es la revelación de Dios. Dios se nos revela por la creación. Entonces empiezo a entender ahí, me viene a mi mente el tema de la teoría de evolución de Darwin y lo que estoy viendo en ese momento. ¿Qué significa Dios se me revela por la creación? Entonces voy yo a la siguiente pregunta. Todo lo que está creado, los cielos, la tierra, lo que vemos, incluso lo que no podemos ver, más allá de los confines de la Tierra, del planeta, porque si nosotros vemos después el planeta que tenemos, salimos y está el sistema solar, pero el sistema solar está en una galaxia y la galaxia está dentro de otra galaxia. Dentro de otra galaxia y es infinito, ¿no? Infinito. Y empiezo a recordar todo aquello que estudié en física, en astronomía, en mi época de formación de estudiante y a compararlo, ¿no? Y la gran pregunta que te hace es, ¿y por qué Dios se nos revela en la creación? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Primera pregunta. O sea, ¿todo esto dónde viene? Esto no puede ser por la teoría de la evolución, ¿no? Y la segunda pregunta que me dice, ¿y cómo se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Cómo cada día funciona perfectamente? Que tenemos 4 estaciones, el clima adecuado para poder vivir, porque tenemos el oxígeno. Entonces te empiezas a hacer esas Y preguntas. muchas de esas preguntas en el libro de Job dice, tú que sostienes la tierra sobre la nada. Y hay muchas cosas más que dan. Bueno, entonces ahí empiezas a ver la perspectiva. Después hay otro aspecto que te dice, no solo Dios se nos revela por la creación, sino Dios se nos revela por la palabra, que la tenía ahí, Dios me la había presentado, pero no la había leído ni estudiado. Y en tercero, que fue el otro punto impactante, la gran revelación de Dios, Cristo.
Entonces, cuando entro en la persona de Cristo, me surge ideas en la cabeza, ¿quién es Cristo? Empiezo a preguntarme. En ese momento, por supuesto, yo no estaba en capacidad de decir Cristo es Dios. Esa es la conclusión que, al día de hoy lo digo de esta manera, el Espíritu Santo me da esa sabiduría, no es mía. Pero en ese momento yo lo veía, vamos a ver quién es Cristo. Porque yo no había estudiado a Cristo desde ninguna perspectiva. Y yo comienzo a abordar a Cristo, pero es que son mis primeros pasos en el estudio de la palabra, pero yo empiezo a abordar a Cristo como un personaje histórico. No como Dios, sino como un personaje histórico. ¿Tú alguna vez escuchaste el caso de Cristo? Sí, sí. Que, Vi la película. Exacto. ¿La película la viste recientemente en ese tiempo? Sí, la vi en ese tiempo y leí un libro porque empecé a profundizar en el estudio. Leí un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto de McDowell, el autor. Y empecé a ver, porque ahí también se aborda algunos aspectos importantes sobre la divinidad de Cristo. Entonces ya pasé de ese estudio de Cristo histórico, como personaje histórico, a Cristo como Dios. Entonces empecé en ese proceso, ¿no? Entonces la gran revelación de Dios es Cristo. Entonces decía, wow, o sea, Dios se hizo hombre. O sea, era algo que me impactó en el momento. Porque yo decía, ¿por qué Dios, o sea, abordando el estudio de la palabra en ese momento, ¿por qué Dios, siendo Dios, se interesa en hacerse hombre? Antes de que abordemos más en eso, me gustaría que si me puedes dar un poco más de detalles sobre tu punto de vista como abogado del libro de Romanos. ¿Qué otra cosa te impactó de ese libro? ¿Qué otra cosa me puedes decir de eso que leíste ahí en ese tiempo? Fíjate, el libro de Romanos me impactó de sobremanera. Por el nombre mismo entraba, porque lo asociaba con el tema de derecho romano, ¿no? Porque yo cuando vi Carta de Romanos, empecé a ver y empecé a estudiar la biografía de Romanos, porque empecé a ver de dónde venía cada carta. Bueno, esta es la carta a la iglesia que están en Roma, ¿no? Y se me vino de una vez a mi mente toda la formación en derecho romano, de ahí viene todo el sistema jurídico de la cultura occidental. Y empecé a abordar más el libro, ¿no? Y uno de los aspectos que me llamó bastante la atención en ese momento es cuando empieza a abordar el concepto de la redención. Porque el concepto de redención para un abogado no es extraño. ¿Por qué? Porque la redención, en la mayoría de los sistemas penales, no en todos, pero en la mayoría de los sistemas penales, existe como un beneficio para el sentenciado, para el penado, que ha cometido un delito. Y ese beneficio, ¿qué implica? Cuando uno estudia el concepto de redención, implica que otro, o sea, se perdona, aún siendo culpable. Pero se da una compensación. Pero hay una compensación. Que tiene que ver como en el libro de Levítico menciona Sí. cierta restitución. Así es. Entonces, cuando empiezo a ver ese concepto de redención, pero de la redención que Cristo hizo por nosotros, me fue muy fácil entenderla. Porque yo ya entendía el concepto de redención desde el punto de vista jurídico. Tal vez ahí yo lo veo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material. Absolutamente nada que ver con la redención que Cristo nos da. Entonces empiezo a ver a Cristo y entonces aquella figura de que una persona inocente, que no tiene ninguna mancha alguna, y que siendo Dios, está dispuesto a morir, o sea, siendo Dios. Esas eran las preguntas que me hacía y las perspectivas que ponía sobre el estudio del libro, que siendo Dios, está dispuesto a hacerse carne y cargar con nuestras culpas para que nosotros no seamos responsables y seamos eximidos de esas culpas. Eso no tiene ningún precedente. Ningún precedente. Porque como yo había estudiado, ahí es donde viene una diferencia, porque empiezo a diferenciar a través del estudio del libro romano lo que es religión de relación con Cristo. Claro, que es donde mucha gente se confunde. Así es. ¿Por qué? De hecho, en las estadísticas de cualquier país toman como cristianos a los testigos,
a los mormones, a los católicos, Incluso, bueno, sectas sectas, las meten en el mismo, eh, en la misma, en el mismo canasto, vamos a decirlo, exacto. que los cristianos, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero todos quieren utilizar el nombre de Cristo. Sí, Eso es importante destacarlo, ¿no? Y volviendo al tema del libro de Romanos, cuando yo hago este análisis sobre la redención, sobre lo que es Cristo, ya empiezo a abandonar ese estudio del personaje histórico. Y lo estudié, pero empiezo a abordarlo a Cristo desde otro punto de vista, a Cristo como Dios. Entonces, ahí, ¿por qué a mí se me hace fácil? Porque te decía que los sistemas religiosos sí lo conocía, porque cuando uno aborda el estudio de la filosofía, te presentan los sistemas religiosos. Pero ¿qué era lo que yo había aprendido en el estudio de la filosofía como religión? Yo había estudiado la religión desde el punto de vista, por lo menos el cristianismo, entre comillas, lo presentaban como la religión católica romana. Entonces había abordado lo que era todo el desarrollo de la iglesia, la iglesia desde la perspectiva católica romana, pero también había estudiado el Islam, también había estudiado distintas religiones en el mundo, el budismo, el hinduismo, no a profundidad, pero sí había abordado en líneas generales. Y entonces se me genera la curiosidad de empezar a comparar Cristo, que en ese momento se me está revelando, con todo este sistema religioso. Y todo eso, cuando comienzo a compararlo, entonces empiezo y voy a sus sagradas escrituras, sagradas entre comillas, ¿no? O sea, empiezo a comparar Biblia versus Corán, Biblia versus los Vedas, o del budismo, o el Tripitaka del budismo, los Vedas del hinduismo, perdón. Y así comienzo. Incluso llegué a profundizar incluso hasta con la religión egipcia. Porque empecé a ubicarme en el Egipto antiguo de la época, en el contexto de lo que era Moisés, en la época, porque empiezo a leer la Biblia sobre Moisés, y entonces empiezo a buscar todos esos contextos. Entonces el libro de los muertos de los egipcios, empiezo a hacer esas comparaciones, y cuando empiezo a hacer ese estudio comparado, y veo la Biblia, yo digo, esto es totalmente distinto a todo lo que he aprendido y que me enseñaron como verdad absoluta y verdadera durante toda mi vida. Y yo dije, como conclusión, he perdido mi tiempo. He perdido todos estos años de mi vida. Soy un ignorante. Así Y es, me creía sabio, sí, porque ahí viene entonces lo que dice Romano, ¿no? Que sí. también. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Así es. Y eso era lo que me había sucedido. Era lo que me había sucedido. No, un detalle interesante es que cuando uno lee la Biblia se da cuenta que es una sabiduría por encima de cualquier sabiduría humana. O sea, no hay ningún libro que pueda compararse a la Escritura. Pero me gustaría abundar un poquito más en la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia tú viste, observaste, hablando del tema de la redención, entre la redención legal que tú conocías y la redención que hace Cristo hacia la humanidad? O sea, ¿qué puntos o en qué la redención de Cristo es diferente a esa redención? ¿Qué aspecto nos puedes profundizar ahí? La diferencia, lógicamente, que es sustancial. Tal vez cuando yo leí en Romanos la redención o el concepto de redención que empecé a profundizar, que es la redención de Cristo, es algo infinitamente superior. Porque la redención desde el punto de vista del derecho simplemente es, tú la pena la pagas o con dinero o tú pagas la pena con un trabajo comunitario. Es eso. Pero no más. No hay otras consecuencias permanentes al respecto. Es algo que frente a la redención de Cristo, aunque se parezca en la forma, es como para dar una idea desde el punto de vista humano, lo que es la redención,
no es igual a la redención de Cristo. ¿Por qué? Porque la redención de Cristo, en primer término, es una redención que es infinita por las características de Cristo. En segundo lugar, que esa redención solo la puede dar Cristo. No hay otro. No hay otro que haya estado en este mundo que pueda ofrecer esa redención. La redención en derecho puede ofrecerla una u otra persona, Claro, que tenga o puede dinero, resolverse paga y con ya. dinero, o pagas y problema resuelto. Pero la redención espiritual, para que la pena de estar condenado, a la cual ya estamos sujetos, porque es que nosotros partimos ya condenados, no es que vamos a ser condenados, no, ya estamos condenados. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no conocemos a Cristo y cuando no lo aceptamos como nuestro Redentor. La única manera de salir de esa miserable condición es aceptar la redención que Cristo nos da. ¿Y por qué es el único? Porque la doble naturaleza de Cristo. Cristo es Dios Y es hombre. y es hombre. Y Y eso es porque, importantísimo. sí, antes de que me vayas a ese punto, quiero darle la perspectiva espiritual de que la ley exigía derramamiento de sangre para el perdón de pecados, que está explicado ahí en el libro de Levítico. Y fíjate que ese derramamiento de sangre que exigía la ley en el libro de Levítico para la redención de los pecados era una redención imperfecta. Claro, porque había que hacerse cada año, había que hacer los mismos sacrificios. Esa redención, ¿por qué era imperfecta? Esa redención era imperfecta por dos aspectos. Uno, era verdaderamente sangre de animales inocentes, pero esos animales no eran hombres, no eran humanos. Primer aspecto. Tenía que ser semejante a sus hermanos, que lo explica el libro de Hebreos. Así es, para poder haber una verdadera redención. Y los animales, el corderito, no eran semejantes a nosotros. Eso era una señal de lo que había de venir. Exactamente. Y el otro aspecto, que la redención, que nosotros en nuestra condición, cuando no conocemos a Cristo, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, requerimos una redención que sea infinita. Y para que sea infinita, es Dios. Y ese es un gran problema. Es un gran problema que ningún hombre puede resolver. Claro, porque paga nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahí es donde y de toda la humanidad. Ahí es donde está el... Entonces caemos en lo que venías hablando al inicio. Podemos decir entonces, concluir de que el sistema marxista es un sistema satánico que te aparta de Dios para evitar que recibas esa redención que solamente es por medio de Cristo. Así es. Eso lo puedo aseverar habiendo militado en esas ideas, que hoy día, gracias a mi Señor y mi Salvador, que me dio libertad de esas ideas. Porque cuando toca el tema de la libertad, muchos creen que son libres, pero son verdaderamente esclavos. El único que da la libertad es Cristo. Bueno, el libro de Romanos dice que somos esclavos del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y una vez una reflexión corta así de que somos esclavos, pero usted escoge de qué lado quiere estar. Yo soy feliz siendo esclavo de Cristo. Igual, yo soy feliz siendo esclavo de Cristo, porque cuando hablamos de servidor de Cristo, la connotación y traducción correcta es somos esclavos de Cristo, porque estamos sometidos plenamente a su señorío. Y es un señorío justo, Así es. Que es algo que no existe hoy en día en ningún reino humano. No, es que este mundo es caído y el reino humano está caído. No puede ser nunca justo. Y cuando yo soy libre, haciendo un paréntesis al tema de la libertad, que quiero acotar algo. Fíjate que muchas personas me dicen, no, tú eres cristiano, pero no, a mí no me gusta porque yo soy libre. Yo hago lo que quiero. Yo voy y me tomo licor. Eso es lo que y dice me tomo las 3, 4 cervezas porque soy libre. Y yo le dije, no, tú no eres libre, tú eres esclavo de la cerveza que gobierna tu vida. Yo sí soy libre que decido no tomarla.
Ese sí es ser esclavo, no libre. Entonces empiezas a revisar. ¿Por qué traigo esta colación? Porque cuando uno viene de la perspectiva del conocimiento humano y te enfrentas al conocimiento de Dios, entonces te das cuenta de que todo lo que tú sabías, de que todo lo que te había formado es inútil y no te sirve de nada. Tienes que empezar a revisar completamente todo. De ahí que viene que tienes que ser un nuevo hombre. Y hablamos de un nuevo hombre. No estamos hablando de una regeneración. O como decía Cristo, no puede ser, o sea, un parche en un vestido nuevo. No se va a ver bien. Exactamente. Porque es que tenemos que ser un nuevo hombre. Y ese proceso implica una transformación. Es decir, somos una nueva persona porque en el momento que aceptamos a Cristo, nueva criatura somos, nacemos. Y ahí se nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios a partir de ese momento. Y Dios nos cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Claro. ¿Y qué es lo que produce eso? Ahí viene el otro aspecto, desde el punto de vista del conocimiento. El conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios. Y entonces cuando uno empieza a ver la sabiduría de Dios, que todo lo que he aprendido de nada sirve, todo lo que he aprendido, eso es lo relativo y que la verdad absoluta es lo que Dios nos está dando y que es Cristo, ahí entonces te enfrentas en la vida verdaderamente a la situación y tienes que tomar una decisión. Porque entonces ya tú que te creías intelectual, tú que te creías más inteligente y superior a los demás, te estás dando cuenta que eso no tiene ningún valor. Ningún valor, porque todo eso es relativo y se discute. Y empiezas entonces a entender. Tengo dos fuentes del conocimiento, que fue lo que... Porque después de estudiar el libro romano, voy al libro de Proverbios. Y en Proverbios lo primero que me consigo cuando comienzo a leerlo, en el primer capítulo, en los primeros versículos, me presenta que la fuente de la sabiduría es Dios. Entonces, te da otra perspectiva, pero hasta ahora me habían dicho que la fuente de la sabiduría era el hombre. Ahora tengo una al frente que la fuente de la sabiduría es Dios. Entonces todo se reduce dialécticamente en términos marxistas, porque como venía del proceso de formación intelectual marxista, entonces yo hago una interpretación dialéctica y digo, tengo dos situaciones. O te acoges a la fuente de sabiduría humana o a la fuente de sabiduría que es Dios. No tienes más. Que la fuente de sabiduría humana, en el caso tuyo, y yo también puedo decir que en el caso mío, experimentamos que no funciona. En experiencia propia no me funcionó. Exactamente. Porque cuando quise resolver situaciones en mi vida que salieron de mis manos, que no tenía control, y que todas las herramientas que yo entendía y que me había dado el conocimiento, el intelectualismo y mi experiencia en la vida no servían para absolutamente nada, y entendí que lo único que podía resolver y restaurarme en mi vida y hacerme un nuevo hombre es Dios. Ahí empiezas a verlo distinto. Y por eso, cuando empiezo a ver esa perspectiva, lo que hago es contraponer, porque la fuente de la sabiduría humana, cuando vemos la sabiduría humana, ¿qué es? Porque podemos decir, ¿qué es la sabiduría humana? ¿Cómo la veo? Es muy fácil desde el punto de vista del intelectualismo. Tomas todas las corrientes filosóficas de la humanidad a través de la historia y ahí vas a tener lo que ha pensado el hombre durante todo el tiempo que se registra la historia. Ahora, siguiendo en ese punto, solo quiero apartarme un pedacito. Ahora tú entiendes que la teoría de la evolución es falsa y que Dios fue quien creó las cosas. Por supuesto, y eso está plenamente comprobado en la Biblia, aunque el objeto de la Biblia no es comprobarlo. No, y está comprobado científicamente, exacto. Pero quiero caer en el versículo que te quiero comentar, que a mí me impresiona mucho. Y yo no trato a veces de explicarle al ateo porque dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, que una persona que no tiene fe no puede entender eso. Y no le queda un vacío en la mente tan grande que tiene que aceptar forzosamente
las corrientes marxistas, la teoría de la evolución y todas esas cosas, porque si no tiene fe no puede entender. Es que no hay nada más anticientífico que la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang. Es anticientífica. O sea, Totalmente. hoy día es ser necio Claro. sostener esas ideas. Exactamente. Es una necedad del hombre, porque es anticientífico, porque si nosotros vemos qué nos dice la teoría del Big Bang, dos masas chocan entre sí y de ahí se generó todo lo que conocemos al día de hoy y fue evolucionando, aplicando Que la no teoría de tiene evolución de sentido Darwin. porque, por ejemplo, hay varios puntos. Uno es que la materia no genera pensamiento. Así es. Ese es un punto. Otro punto es de que, Ya ahí viola una regla científica. sí, otro punto es que si es científico tiene que ser repetitivo. Así Yo le es. digo a la gente, bueno, si es científico tiene que ser repetitivo. Método científico. Exactamente. Entonces, tiremos una bomba y se va a construir un edificio. Pero Ah. si no se construye en el edificio, entonces, ¿qué pasó? Entonces como una bomba sí hizo un mundo y ahora no me hace el mundo. Entonces no es científico. Y fíjate que eso después me empecé a evangelizar en ese mundo del intelectualismo, porque como docente universitario, y yo le decía a muchos de mis estudiantes, no se preocupen por el trabajo final de la materia, los que no creen en Dios. Ustedes agarran y meten el libro en una caja y le meten una bomba y que estalle. Y seguramente el trabajo después de la explosión les va a quedar hecho. Ellos se reían, ¿no? Pero yo decía, eso es lo que ustedes pretenden explicar y hacer entender que de ahí salió el mundo, ¿no? No es así. Y si yo les dijera que Dios creó el mundo de la nada, ustedes están... ¿Qué es la nada? Les preguntaba. Todos quedaban callados, ¿no? Porque, ¿cómo defines la nada? No, y hay Cuando- una relación y un orden espectacular en los 7 días, en los 6 días de la creación. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero después hizo Dios el sol. O sea, ¿qué luz es de la que está hablando? Y después se dan cuenta que es la... No me recuerdo el nombre ahorita de los aparatos, el mundo electromagnético este. Sí, el espectro... El espectro, exacto, el espectro. Entonces, fíjate que cuando se empieza entonces a estudiar como fuente de sabiduría a Dios, que está en la palabra, por eso es que nos dice Romano, Dios se nos revela, o se nos ha revelado, por la creación, por la palabra y por Cristo, que es la cúspide de la revelación de Dios. Exacto. Porque cuando yo empecé a estudiar la revelación de Dios como Cristo, entro entonces a analizar, concatenado con Proverbios y desde el punto de vista de las fuentes de conocimiento, Dios versus conocimiento humano, el libro de Colosenses. Porque el libro de Colosenses, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo lo que hace es poner el conocimiento de Dios frente al conocimiento humano, cuando Pablo está predicando. Y uno de los versículos que me impactó de Cristo como revelación de Dios es cuando dice, Él es la imagen La imagen del Dios invisible. del Dios El invisible. primogénito de toda creación. Y a mí me impactó porque cuando dice Dios es la imagen del Dios invisible, yo empecé a buscar incluso en el griego Ajá. cómo estaba escrito, porque en mi época universitaria yo había estudiado un poco de griego, pero con la finalidad de leer la Ilíada, Sí. estas obras clásicas de Que- Grecia, ¿no? Que es un Que no aprendí mucho. Sí, pero bueno, quiero decirte que ese es un argumento tonto que a veces busca la gente. No, si la Biblia se escribe en griego, ¿cómo vas a creer que en el español eso está cambiado? Que no es así. Hay suficientes revisiones hoy en día. Y le voy a decir por qué el griego también. Pero antes de eso, cuando voy al griego, la palabra para decir es la imagen de Dios es ícono. Ahorita lo estoy ya diciendo en español, en griego sería ícono, que hoy se utiliza en el lenguaje de la informática. Cuando decimos abre el icono en una computadora, Ajá. cuando nosotros abrimos un icono es porque hay algo adentro, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo lo visualicé de una vez, o sea, lo entendí perfectamente. Cuando lo ves en el griego y te dice la palabra ícono, lo entiendes. Y entiendes perfectamente que Cristo es Dios. Y el libro de Colosenses
¿Por qué lo abordo en ese estudio? Porque precisamente, retomando lo que decía Pablo, en ese escenario, en la iglesia de Colosas, y no solo la de Colosas, sino todas las iglesias que están ubicadas en Grecia, en la cuna de la filosofía y del conocimiento humano, en ese momento Pablo que estaba exponiendo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios frente al conocimiento humano, o sea que no es nada nuevo lo que se está planteando. Y Pablo fue a predicar ahí en Grecia. Sí. Y a mí lo que me da risa, me da mucha atención, dice, porque la gente en esa ciudad no se ocupaba en nada más que escuchar o decir algo nuevo. Porque en Grecia, estamos hablando de la Grecia donde ya se había desarrollado todo, se había construido todo el sistema filosófico platónico, socrático y aristotélico. Todo ese proceso, ¿no? Y los presocráticos, estamos hablando de esa Grecia, ¿no? No estoy ubicando el contexto histórico igual de Pablo, pero sí se venía discutiendo todas esas escuelas filosóficas, una posterior a Pablo, pero la mayoría con anterioridad a Pablo. Y frente a eso él les ponía el conocimiento humano. Y muchos los hacía reflexionar, pero no todos lo aceptaban. Porque no todos aceptan la palabra del Señor. Pero sí el Señor en su gran misericordia a todos nos va a llevar el mensaje de la buena nueva a disposición. En un momento esas puertas van a ser cerradas, así como se cerró la puerta del arca de Noé. Después que se cierra esa puerta es tarde. Ya no se puede abrir. Ya no se puede abrir. Y yo le doy gracias a Dios siempre de que haya podido yo entrar antes que esa puerta se cerrara. Porque el gran problema que le digo yo a muchos es que no sabemos cuándo se va a cerrar esa puerta. Puede ser mañana. Pero esa puerta se nos cierra en forma individual. Porque si nosotros supiéramos cuándo vamos a morir físicamente. Sí, que mucha gente anda con el jueguito de que, porque cuando yo me vaya a morir me arrepiento. Cuando yo me vaya a morir ahí me arrepiento. Pero si en el momento que no te arrepentiste y mueres al minuto siguiente, porque tú comentabas, hay personas de 15 años que mueren, de 5 años, hay bebés que nacen y mueren. O sea, para morir no hay una edad. Porque cuando se está joven uno dice, no, bueno, yo cuando tenga ya, eso tengo edad para entenderlo y hacerlo. Y lastimosamente destruyen su vida en el proceso. Pero después vienen unas consecuencias que son nefastas para su vida. Exacto. Y la única solución es Cristo, para restaurarlo. Entonces, volviendo al tema, de ahí, de lo que te está hablando el libro de Colosenses, cuando veo eso y empiezo a contrastar las ideas de todo lo que había sido y la enseñanza que había tenido y donde estaba imbuido con el conocimiento de Dios, esto queda palidecido completamente. No es nada, no es absolutamente nada, porque nosotros lo que tenemos en juego, nada menos y nada más, es nuestra vida eterna. La eternidad es lo que nos estamos jugando. La salvación, la eternidad. Es la eternidad, porque todos aquellos que no crean en Cristo están fuera. No tienen ninguna otra perspectiva, porque era lo que ahí es donde te hablaba de la comparación con las religiones. No va a ser ni el Buda, no va a ser ni ningún otro iluminado, porque Cristo lo dijo, citando bíblicamente. Yo soy, dijo Cristo, la verdad, la vida y el camino. No dijo soy uno de los caminos. No, el único. El único camino, el camino. Y la verdad, ahí es la verdad absoluta. Esa sí es la verdad absoluta. Y frente a eso, todo lo que es el conocimiento que venía desarrollando, marxismo, etcétera, etcétera, no es nada. Hablando de ese punto de la eternidad que estás mencionando, casualmente hablaba con un joven hace unos días y le decía, mira, tú estás básicamente, lo que estás haciendo con tu vida es yendo a un casino, apostando $1 millón, pero si ganas, no te dan nada. Y si pierdes, lo pierdes todo. O sea, no tiene sentido apostar a una teoría que ya hemos hablado, a la evolución, a aferrarse a ese yo, que el trasfondo es que la persona ama su pecado y no quiere dejar su pecado porque sabe que Cristo lo va a confrontar. Entonces no quiere. Entonces yo le decía eso a la persona, lo que estás haciendo es apostando todo para ganar nada y lo puedes perder todo.
porque la eternidad, que son más de billones de años, comparado, digamos, con los 100 años que podemos vivir aquí, no tiene el más mínimo sentido. Bueno, fíjate con respecto a eso, que una De vez... rechazar a Cristo, no tiene sentido. Es que no tiene sentido alguno, porque fíjate con respecto a eso, una vez, hablando con una persona que no era creyente y presentándole el mensaje, yo le decía, es que nuestra relación con Cristo es ganar, ganar. Me decía, ¿cómo ganar, ganar? Yo le vamos a suponer que no es así, pero vamos a suponer que lo que yo te estoy diciendo no es verdad y yo muero. ¿Qué pierdo? Se quedó callado, su silencio. Pero si lo que yo estoy diciendo es verdad y tú no has aceptado a Cristo, ¿qué tú pierdes? Estás perdiendo la eternidad. Si tú dices que es mentira, ¿qué pierdo yo al morir? No estoy perdiendo nada. Pero no es así. Sí, Vas a perder la posibilidad de vivir eternamente en presencia del Padre. no, y en un lugar de tormento. No es solo que es cero, es abajo. Eso sin contar... Sí, y no, y es que a mí me gusta mucho un versículo, creo que es Pedro el que habla, dice, la esperanza ciertísima. O sea, él hace hincapié que es ciertísima de nuestra común salvación. O sea, ese ciertísimo a mí me llama la atención. Claro, le da la certeza absoluta. Sí, no, La salvación es Cristo. La salvación es en Cristo, no hay otra. Y cuando tú empiezas a desarrollar y a estudiar la palabra de Dios, lo vas viendo. Y entonces empiezas a ver las perspectivas. Fíjate como el libro de Eclesiastés. Te da todo el libro, 12 capítulos es el libro de Eclesiastés. Y los 12 capítulos te está dando la perspectiva humana, que muchas veces cuando estamos iniciando, no entendemos este libro, ¿no? De que generaciones van, generaciones vienen, el sol se pone, el sol sale, todo tiene su tiempo. El hombre que acumula riquezas y no sabe para qué. Todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y en esa reflexión que hace Salomón, es una perspectiva humana de la vida. Y Salomón, bueno, es una perspectiva humana. Pero al final... Sí, antes de que lleguemos al final, quiero decirte que es una perspectiva humana en toda su plenitud. Porque Salomón dice en la escritura que tuvo 1000 mujeres. En dinero no ha habido antes que él, no hubo rey ni después de él. Y dice, me dediqué a estudiar todas las cosas debajo del sol. O sea, él crió animales, tuvo animales, las plantas, esto. O sea, una persona que se dedicó a estudiar conocimiento, dinero y mujeres, que al hombre humanamente eso es como que lo más atractivo que podamos decirle. Entonces, has hecho una acotación importante con respecto a Salomón, que él se dedicó a estudiar. O sea, ahí está presente porque él también se dedicó al intelectualismo, a la intelectualidad, que poco se resalta eso. Y viene el tema que estamos hablando. Pero ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final, que está en un solo versículo. Tienes 12 capítulos con todos los versículos donde te habla la perspectiva humana de un hombre que vivió con poder, no con negó mucha placer, riqueza. Dice que no negó placer. Dios le dio sabiduría, que él le pidió sabiduría del Señor. Y dentro del punto de vista de la perspectiva humana, ¿qué más podía pedir Salomón? ¿Qué le podía hacer falta a Salomón desde el punto de vista humano? Nada, desde el punto de vista humano. Pero al final, ¿qué dice? El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues este es el todo del hombre. Pues Dios traerá, dice, toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y cuando dice teme a Dios, lo concatenamos con Proverbio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Exactamente. Y ahí tenemos entonces conocimiento desde la perspectiva de Dios, contrapuesto al conocimiento humano. Cuando yo veo esos dos aspectos, yo he estado en una gran mentira toda mi vida. Regálanos, Alfredo, ha sido una entrevista espectacular, he aprendido muchísimo. Regálanos una conclusión, o sea, ¿qué le dirías a una persona
que está convencida en el ateísmo? A una persona que esté convencida en el ateísmo, lo que le diría es que primero se despoje de los dogmas que le enseñan a uno en el pensamiento ateo. Esos son simplemente dogmas, y que estudien la palabra de Dios. Solamente que la Biblia, que es la palabra del Señor, la lean, la aborden, vean el mensaje del Señor y lo comparen con todo lo que conocen. Y se darán cuenta y llegarán a la conclusión que la verdad absoluta y la verdad verdadera está en Dios. Hay que tener más fe para ser consecuente con el pensamiento ateo que para creer en Cristo como nuestro Salvador y Dios como fuente de la sabiduría y verdad absoluta. Fíjense que Cristo nos dijo, si tuviera fe tan solo como un granito de mostaza, es lo que nos pide Cristo. Para ser ateo no te basta un granito de mostaza, tienes que tener mucho más fe. Entonces, si lo ponderamos en esa perspectiva, al experimentar y estar en conocimiento de la palabra del Señor y abrir el corazón para recibir las buenas nuevas que nos trae el Evangelio, y el Evangelio que Cristo nos dejó, verdaderamente se van a dar cuenta que eso no tiene importancia. En mi caso, así lo experimenté, así lo permitió el Señor, y hoy día estoy regocijado de ser un nuevo hombre. Todas las cosas viejas pasaron, quedaron enterradas. Ahora, tú conociste al Señor a los 41 años. A los 43 años. 43. ¿Te hubiera gustado conocerlo antes? Me imagino. Si lo veo, sí, por supuesto, porque el no haber conocido al Señor, tienes otra conducta totalmente distinta de la vida, otra perspectiva que te hace cometer muchos errores, y esos errores traen consecuencias. Claro. Si bien es cierto, el Señor nos hace hombres nuevos, las consecuencias no te le va a eximir. O sea, las consecuencias hay que pagarlas. Solo que ahora somos nueva criatura, nacemos de nuevo, y siempre uno dice, caramba, si yo hubiese conocido al Señor años antes, me hubiese ahorrado muchísimos problemas en la vida. Claro. Y ahora sí le consigo sentido a la vida, tengo propósito en la vida y sé para qué existo. Porque lo mejor de todo es saber por qué nacemos, por qué vivimos y hacia dónde vamos. Esa respuesta de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, no se lo va a dar ninguna fuente de conocimiento que no sea la de Dios. Así mismo es. Y sí, yo conocí a Dios a los 21 años y eso me ha permitido en mi vida general poder caminar de manera correcta. Casualmente ayer estaba cumpliendo 13 años de casado y mi esposo y yo reconocemos y le damos toda la gloria a Dios de que si no fuera por Dios no estuviéramos aquí nosotros. Ahora, yo le quiero dar un consejo práctico a los ateos porque hoy, bueno, hablamos con Alfredo, pero yo también fui ateo, mi testimonio también lo grabé por ahí, pero lo que quiero decirte es esto. Puede que tú no entiendas, que no estés convencido, pero déjame darte un tip que te puede ayudar. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú buscas en YouTube Biblia hablada, Reina Valera 60, Biblia hablada, y te pones a escuchar la Biblia, te vas a dar cuenta de que es un conocimiento superior a cualquier conocimiento humano. Dios te puede hablar y seguramente vas a creer, porque necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder tener fe, esa fe que necesitamos, que no es una fe ciega. Nuestra fe no es una fe ciega. Y nosotros sabemos en el Dios que creemos y sabemos que el Dios que creemos es el único Dios, el que ha sido, el que es y el que será siempre. Y el mismo Dios. Así es. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Vaya, ha sido excelente este tiempo.
Así que bueno, vamos a programar otros ahí, un par de, tal vez hablamos un poco más del libro de Proverbios, de Eclesiastés. Así es.